Saludos cordiales, estimados amigos de ApoExcel. Bien, vamos a iniciar un video tutorial o bueno, un grupo de video tutoriales que había estado muy rezagado, que es el tema de la ruta crítica y programación con ApoExcel y MS Project. Lo hemos dividido en varios porque obviamente por temas didácticos es preciso que ustedes también puedan manejarse de una manera adecuada en cuanto a videos de larga duración que a veces son muy complicados, muy largos y es preciso mejor dividirlos, así que lo vamos a hacer de esta manera. Bien, empezamos con el primer video que es relativo a la generación de duraciones y es preciso que también conozcamos un poco la hoja de ruta que vamos a manejarnos en estos video tutoriales. Estamos precisamente aquí en el de generación de duraciones. Luego vendrá los video tutoriales que ustedes pueden apreciar aquí. Ahora bien, ¿qué vamos a descubrir en este video? Bien, en este video pues vamos a ver cuáles son los requerimientos previos que necesitamos en ApoExcel para precisamente manejarnos con estas obtenciones de datos que vamos a manejar. ¿Cuál es la importancia de trabajar con APUs desglosados? Esto es algo también muy importante, ya vamos a ver por qué precisamente. Y el tercero es generación de duraciones. Vamos a pasar directamente a cómo obtener las duraciones ya en nuestro ApoExcel. Bien, ¿cuáles son los requerimientos previos? Tenemos que recordar siempre que tendremos que trabajar con la versión de ApoExcel 5.0 posterior. APUs con rendimientos generales. ¿Sí? Ustedes saben que si son clientes de ApoExcel que nuestra versión viene con rendimientos generales y rendimientos individuales. Este es un modelo de APU con rendimientos individuales en el cual cada componente de equipo y mano de obra tiene un rendimiento diferente. ¿Sí? Esto no funciona en el caso de la relación Project ApoExcel porque Project maneja una duración general para todo el rubro, ¿no? Entonces es preciso que nosotros nos manejemos con un rendimiento igual tanto para mano de obra como equipo y para todos los componentes, con lo cual obtenemos una duración general como lo requiere Project. Así que para los compañeros que tienen o están acostumbrados a manejar la versión con rendimientos individuales, tendrán que hacer una migración de estos datos a su versión con rendimientos generales. Y los APUs analizados deben estar de preferencia de forma desglosada. Vamos a ver este tema que es muy importante. ¿Qué significa APUs analizados en forma desglosada? Bien, vamos a verlo con un ejemplo básico. El hormigón simple de 210 en columnas incluido en cofrado metálico se desglosa en hormigón simple de 210 y encofrado metálico en columnas. Es importante hacer esta subdivisión de rubros que tienen demasiadas actividades en las actividades que las componen. Es importante hacer esto. No digo que sea necesario, pero es importante. ¿Y por qué? Muchos colegas a nivel de municipios, GATS, ministerios están acostumbrados a hacerlo así, es decir, rubros que contienen muchas actividades, pero no están conscientes que cuando se tiene muchas actividades imbuidas dentro de un rubro, cuando tú quieres obtener las duraciones de sus recursos, no hay un resultado real y vamos a verlo por qué. Cuando Project genera los cronogramas de uso de recursos, lo hace en función de la duración estimada de la actividad, suponiendo que los recursos intervienen desde el arranque hasta el final. Esto es clave, ¿sí? ¿Qué pasa en un rubro que tiene muchas subactividades incluidas dentro del rubro y tiene esos recursos interviniendo allí? No va a haber una coherencia porque estos recursos van a intervenir. Ya cuando hagamos el precio unitario de este rubro, podríamos decirlo macro, van a intervenir en un tiempo que no es real. ¿Sí? Es por esto que cuando existen rubros que contienen dos o más actividades, la duración del rubro que se obtiene en el análisis de precios no representa la real intervención de los recursos en el tiempo, sino una expresión matemática para cuadrar el precio unitario a un determinado valor. Vamos a tratar de esquematizarlo en un ejemplo un poco más claro. Bien, aquí tenemos un precio unitario de un rubro, claro, no se aprecia exactamente el nombre, sin embargo podemos ver que es hormigón en columnas de 210 incluido el cofrado.
Aquí tenemos el equipo, la mano de obra, los materiales. Bien, entonces aquí está todo el equipo y toda la mano de obra para las dos actividades, para el hormigón y para el encofrado. Vamos a analizar, por ejemplo, el caso del encofrador. El encofrador tiene un tiempo de 1,57 horas, ¿sí? Igual que para todos los elementos de mano de obra y equipo, que es una situación que ustedes ya de entrada pueden adivinar que es irreal. El encofrador va a trabajar obviamente un tiempo un poco más reducido en el encofrado y el resto de trabajadores van a intervenir otro tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos una actividad que tiene varias actividades dentro, toca en rendimientos generales generar un rendimiento único, un rendimiento general, con lo cual todo el APU genera una duración, un rendimiento que ya no es real o que ya no se acopla a la realidad, ¿sí? Entonces, obviamente nos va a salir una duración de encofrador muy diferente a la que realmente se da en el tiempo, a la que realmente se da ya en la vida real, valga la redundancia, ¿sí? Entonces creo que, o espero que quede de alguna manera claro por qué es importante desglosar al máximo de tal manera que los recursos de equipo, mano de obra, sea su participación desde el tiempo cero hasta el tiempo F o tiempo final de ejecución de esa actividad, ¿sí? Es muy importante que eso se dé y ahora creo que lo tenemos claro. Bien, ahora sí pasemos entonces al procedimiento ya para ir generando nuestra información para lo que es la ruta crítica y para la programación. Empecemos con la generación de duraciones. Para la generación de duraciones, la fórmula creo que es muy sencilla, conocida por todos. Hay que dividir la cantidad de obra para el rendimiento en unidades hora. Traducido a la fórmula de APU Excel, queda algo como lo que están viendo ustedes allí. Redondear la celda, obviamente esto es algo también muy importante. Siempre el primer rubro arranque en la fila 12. Hasta ahora por lo menos esto es un requerimiento fundamental en APU Excel. Entonces, ahora sí, vamos a pasar entonces a nuestro APU Excel para ver en APU Excel, para explicar esto que hemos comentado. Tenemos aquí un ejemplo, un presupuesto para ejecución de albarradas. Una albarrada es una obra donde nosotros generamos una especie de reservorio, ¿no es cierto?, donde vamos a almacenar agua de lluvia para proyectos, para esquemas de riego, ¿no? Bien, entonces en este presupuesto nosotros tenemos el listado de rubros y ya tenemos ingresada aquí la primera fórmula de lo que habíamos hablado, ¿sí? Para obtener la duración en horas. Vamos a poner aquí un pequeño letrero, duración en horas, y por si acaso acá también vamos a generar la duración en días, ¿sí? Entonces le pondremos, vamos a resaltarlo de alguna manera. Y la duración en horas, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, ahí está la fórmula. La fórmula es E12, que es la cantidad dividido para todo esto que voy a resaltar acá, que es lo que nos va a devolver el rendimiento en unidad hora. Y esto funciona a través de valga la redundancia nuevamente, de buscar vertical. Buscar vertical es una función de Excel que lo que hace es, como su nombre lo indica, busca una información que en este caso es la celda A12, lo que esté en A12, el valor que esté en A12 lo busca. ¿En dónde lo busca? En la base de rubros, y devuelve el valor a la altura de la columna 8. Una vez que encuentra este valor, en la fila que lo encuentra, devuelve el resultado de la columna 8. Si ustedes desean, pueden buscar en el internet, hay una serie de videotutoriales que explican más claro el funcionamiento de buscar vertical. Bueno, entonces aquí tenemos ya el resultado. Y ahora, para obtener la duración en días, dividimos. De igual manera yo voy a aplicar una función de redondeo, redondear la duración en horas dividido para el número de horas que vamos a trabajar por día, ¿sí? Puede ser para 8, 10, 12, 15, 20, etc. Entonces, en este caso vamos a trabajar 8 horas diarias y voy a redondear a 0 con la finalidad de obtener una duración aproximada cercana. Bien, y ahora sí voy a copiar y voy a replicar estas fórmulas hacia abajo. Bien, tenemos ya todas las duraciones en horas y tenemos las duraciones en días. Muchos pensarán, bueno, estamos listos para pasar ya la información a Project y empezar a trabajar con nuestra distribución de tiempo.
hagamos un pequeño stop ahí. ¿Con qué finalidad? Bien, es muy importante tomar en cuenta estas duraciones en función del plazo total que la entidad contratante nos da para ejecutar nuestro proyecto. En este caso vamos a suponer, para el caso del ejemplo, vamos a suponer que nuestro plazo de ejecución es de 45 días, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar en 45 días este trabajo. Y obviamente tenemos aquí actividades que nos están generando ya mucho más del plazo contratado, por ejemplo, como el caso de esta excavación que ya nos da en 47, como el caso del transporte que nos da en 60 y como el caso de la cercada que nos está dando 54. Hay muchas ocasiones que colegas dejan estos rendimientos o dejan estos análisis de precios a sabiendas de que la entidad contratante nos está pidiendo un plazo estipulado con unas duraciones que no se compadecen en absoluto con el plazo contractual. Y esto se da, es muy común en nuestro medio, no se verifica estos temas y no hay la coherencia respectiva de los análisis con el plazo, obviamente. Entonces, de alguna manera toca dar una solución práctica que consiste obviamente en ir revisando los análisis y en ir reduciendo estas duraciones con el ajuste de los rendimientos del equipo y la mano de obra. Entonces vamos a ver, por ejemplo, a ir haciéndolo rubro por rubro. Vamos a empezar con el replanteo, por ejemplo, vamos a suponer, todas estas son suposiciones obviamente, de que necesitamos generar este rubro en 10 días. Entonces tenemos que bajar la duración a la mitad o dividir para 2 la duración, ¿cierto? Entonces para esto entramos con control Q a nuestro análisis de precios. Control Q, aquí estamos en nuestro análisis, ¿sí? Y vamos a la sección de rendimiento que está en la celda K8. Vamos a enfocarnos un poco más en este rendimiento. Sí, lo vamos a ampliar para que ustedes lo puedan ver. Y este rendimiento está en 0.2050. Claro, aquí hay una fórmula, ¿sí? Pero no se preocupen por ella. Vamos a dividir entonces para 2 ese rendimiento. 0.050 lo vamos a dividir para 2. Al haber dividido para 2 la duración o el rendimiento en horas, la participación en horas, tenemos que duplicar nuestra cuadrilla, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner 4 y 2. Tenemos 0.12 de precio y llegamos al mismo 0.12 que teníamos originalmente, ¿de acuerdo? Estamos bien, entonces presionamos control M para que esto quede guardado, ¿ya? Las fórmulas regresan, todo regresa a la normalidad luego de presionar control M. Seguimos. Vamos analizando, miren, ya la duración en días se nos bajó a la mitad, como pueden ver, ¿sí? Bien, entonces ahora sí vamos al siguiente rubro. Por ejemplo, tenemos aquí desplazamiento de maquinaria. Estamos hablando de 34 días, igual esto está muy alto, podría estar bien, ¿no es cierto? Todo depende de muchas variables, logística, etcétera, del análisis que ustedes hayan hecho internamente en este precio unitario. No digo que los precios unitarios que ustedes van a ver aquí sean también correctamente analizados, puede ser que haya muchos errores, sin embargo, valga nada más para efectos didácticos de ejemplo. Entramos con control Q y asimismo vamos a duplicar, vamos a dividir para 2 el rendimiento. Punto 6157 lo vamos a dividir para 2. Y al dividir para 2, esto vamos a multiplicar por 2. 2 y 2. El precio anterior estaba en 32 y ahorita nos está dando 32. ¿Sí ven? Control M. Y la ventaja que ya tenemos esto reducido a 17 días. Sigamos. Excavación en suelo para barradas. Entonces, de igual manera, la excavación vamos a pensarla en la mitad del plazo. Entonces, muy bien. Punto 2067. Para 2 y vamos a multiplicar por 2. Si necesitábamos 3 excavadoras de acuerdo a nuestro análisis, pues ahora vamos a necesitar 6 y por ende 6 y 6 personal, ¿no es cierto? Control M, 1.12, ¿ya? Y aquí estamos en 1.11, ¿ya? Entonces el precio que nosotros habíamos llegado era 1.11 y tenemos que llegar a 1.11. Así que vamos a aplicar una macro muy importante que se llama Shift Control Y o que se la llama con la combinación de teclas Shift Control Y.
¿Cómo funciona esta macro para su funcionamiento? ¿Qué es lo que hace, mejor dicho? Como estamos en la actualidad con un análisis que cuesta 1.12 y tenemos que llegar a 1.11, es un centavo de diferencia. Si el precio unitario me permite o tiene, o la suma del equipo y la mano de obra me permiten bajar ese centavo, yo puedo aplicar la macro Shift Control Y. En este momento tengo 82 y 0.13. Tengo ese recurso. Y además es lógico también, o guarda su lógica. Tienen que cumplirse dos requerimientos. Hay el recurso económico y es lógico esa bajada de ese centavo dentro de mis inversiones, ¿no? Porque si no es lógico tampoco, si no puedo bajarme, tampoco podría tener sentido llamarlo, ¿no? Entonces, cumplidos estos dos requerimientos, yo voy e invoco la ejecución de la macro Shift Control Y. Me pide una variación de búsqueda. La variación simplemente es el valor que le va a ir sumando al rendimiento o restando para que cuadre al valor que yo necesito, ¿sí? En este caso voy a ponerle, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre 0.01. Comienza el programa a trabajar. Bueno, no salió en este momento, sale una ventanita, es por lo que yo estoy trabajando ahorita, es con pantalla compartida. Sin embargo, ya está ajustado. Vamos al análisis con control Q y miren, ya está en 1.11. Ajustado el rendimiento. Y como pueden ver, ya la duración ha cambiado a la realidad y seguimos con el mismo costo. Sigamos bajando. En el caso de transporte de postes vamos a hacer lo mismo. Control Q. 0.2066 dividido para 2. Y aquí tenemos 20 peones. Control M. Nos da 0.29 y tiene que darnos 0.28, ¿sí? En este caso, vamos a ver que la ejecución o el llamado de nuestra macro Shift Control Y nos puede dar algunos problemas, porque no siempre va a cuadrar exactamente esta situación. Tenemos que bajar un centavo y nosotros tenemos 0.21 centavos, ¿sí? Tenemos que bajar de 0.29 a 0.28, ¿ya? Y el rendimiento actual está en 0.2033. Si ponemos variación de 0.1, posiblemente no tengamos un resultado muy rápido y la macro entre en una iteración muy lenta, más bien en vez de ayudarnos se nos va a complicar. Sin embargo, voy a demostrárselo. Shift Control Y, ponemos por ejemplo 0.201 y vamos a ver que igual se va a demorar bastante. Aquí les traigo la pantalla para que ustedes las vean, ¿sí? Bueno, parece que cuadró, veámoslo. 0.28, 0.28, sí, la cuadró perfecto. No se demoró mucho, miren. Pero si no hubiera sido ese el caso y se demoraba demasiado, pues nosotros cambiamos, por ejemplo, puede ser un poco de los peones y hubiéramos llegado al resultado requerido. Presionamos Control M para que esto funcione. Y ya hemos bajado a la mitad del plazo. Y lo mismo acá, por ejemplo, vamos a hacerlo esto en 3, o lo vamos a dividir para 3, la cercada. 0.0513, 0.0513 para 3, ¿de acuerdo? Y nosotros aquí obviamente vamos a multiplicar por 3, 15. Control M, nos da 3,12 y 3,12 es el precio, así que aquí no toca hacer ningún ajuste. Bien, entonces hemos cuadrado ya todo nuestro presupuesto y tenemos más que todo, ojo, duraciones que están acopladas o que nos sirven para cumplir a cabalidad con el plazo que la entidad contratante nos está generando. Esto es algo que muchos colegas no tienen claro y en Project colocan duraciones al ojo, duraciones estimadas, duraciones sin relación alguna con los análisis de precios unitarios, de tal manera que si usted se pone a revisar los análisis y obtiene las duraciones, le van a salir a veces duraciones que se escapan completamente del plazo contractual, con lo cual sería más que suficiente para descalificar una oferta, bueno, obviamente de acuerdo a mi criterio, ¿no? Pero deben tomar muy en cuenta esta situación, creo yo, porque se supone que los análisis de precios deben tener una coherencia, deben reflejar no solamente un rendimiento por ahí al ojo, sino obviamente que obedezca a esto que hemos conversado, a logística, situaciones de experiencia, bueno, son una serie de variables que intervienen.
La salida que se ha propuesto de dividir para 2, multiplicar por 2 el equipo, la mano de obra, es una alternativa para salir, porque obviamente la metodología de cálculo que manejamos en nuestro medio es con análisis de precios unitarios. Pero hay otros países donde tienen otros esquemas que es un poco más flexible para poder hacer otro tipo de cambios. Sin embargo, bueno, para la realidad de nuestro país, esta podría ser una de las alternativas que se puede dar para solucionar este esquema de relación o de coherencia entre los análisis de precios, sus duraciones y el plazo contractual que nos pide la entidad contratante. Bien, entonces, hemos terminado con el objetivo de este primer video tutorial, ¿no es cierto? Hemos terminado con este objetivo y vamos a ver un pequeño resumen, ¿no es cierto? Entonces necesitamos la versión de APU Excel, de preferencia rubros desglosados, ojo, mucho cuidado con ese tema, y las duraciones se obtienen con la fórmula que están viendo en pantalla. Luego estas duraciones se reproducen obteniendo la duración en horas y días para nuestro proyecto. Bien, terminamos allí con este primer video tutorial. Les damos el agradecimiento cordial por habernos visitado y les pedimos no se olviden de visitarnos en nuestro blog, en nuestra página de Face y en apuexcelgmail.com, que es nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias a todos ustedes por su lealtad, por el cariño que nos ofrecen con sus llamadas, con obviamente sus comentarios favorables y con los más de 400 suscriptores que tenemos hasta la fecha, que para mí obviamente es la mayor felicidad del mundo. Puede ser que alguien tenga 6, 7, 10, 12 millones, pero para mí obviamente en estos 10 años de trabajo es un gusto contar con estos 400 colegas y profesionales que a lo largo y ancho del país nos han honrado y nos vienen honrando con su aprecio, su cariño y el empleo de esta humilde herramienta que sin embargo pues poco a poco va calando espacio a nivel nacional. Gracias a todos por visitarnos.